Buenas tardes para todos, Dios los bendiga. Vamos a orar para empezar el servicio en esta noche. Padre bueno, Señor Jesús, agradecidos contigo Señor, por una oportunidad más de, Señor, venir frente a ti, Padre Santo, de poder adorarte, de glorificar tu nombre, Señor Jesús. Señor, sé bendiciéndonos en esta noche, Padre Santo, en esta tarde y en esta noche también. Y Señor, sé derramando parte de tu espíritu en esta noche para nosotros, en esta tarde. Te lo pedimos y rogamos con acciones de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a empezar con el himno 536. Yo tengo gozo en mi alma. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder. Dad gloria a Dios, dad gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Dad gloria a Dios, dad gloria a Él. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder. Dad gloria a Dios, dad gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Dad gloria a Dios, dad gloria a Él. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Amén. Vamos a entonar el himno 542. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción tú, Señor, estás conmigo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción tu Señor estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Amén, gloria a Dios. Así vamos a entonar el himno Solo creed, todo es posible, para recibir la prédica, su palabra y al predicador en esta noche, en esta tarde. Solo creed, solo creed, todo es posible
buenas tardes para todos. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de paz. Vamos a orar en este momento para invocar su presencia en nuestro culto y que el Señor nos bendiga con esta palabra. Señor, piadoso, Salvador, amoroso Rey, venimos a ti delante del trono de tu gracia, donde fluye la misericordia divina a través de las venas sangrantes de Emmanuel, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre, y en esta Semana Mayor hemos traído los temas que ciertísimamente pasaron contigo en los últimos días de tu vida. Señor, te damos gracias, ilumínanos, dirígenos y permite que tu palabra corra, fluya y sea glorificada. Circuncida mi corazón y mis labios y el corazón y los oídos de quienes están escuchando, para que la gloria sea tuya y en todo rincón de la tierra se sepa que Jesucristo es Dios, para gloria de Dios Padre. Alabado seas en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Amén? Muy bien, queridos hermanos, vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Lucas, capítulo 22, verso 30. Lucas, capítulo 22, verso 30, dejamos ayer al Señor cuando hicieron la última cena, salieron del lugar que habían escogido para la última cena, el aposento alto, cantaron un salmo, ya sabemos que fue el salmo 114, que era el salmo que refería a la Pascua, y ahora ellos están dirigiéndose en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní. Vamos a entrar en este momento tan crucial de la historia de Jesús y por ende de la humanidad. Muy bien. Lucas 22, 39. Dice así la eterna palabra del Señor. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Esto está sucediendo de noche. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Importantísimo esto. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Esta oración es muy trascendental. Todavía existe la roca donde Jesús oró esto. Hoy en día encima de esa roca hay una iglesia que se llama la Iglesia de Todas las Naciones. Sus ventanas están hechas de alabastro para que la luz no se filtre tanto. Es una iglesia que denota tristeza porque denota los momentos agónicos de Jesús de Nazaret. Bien, verso 42, y diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Muy bien, acabamos de leer la versión Lucas. Quiero resaltar algunas cosas aquí porque voy a ir a las otras versiones también, teniendo en cuenta que la suma de tu palabra es verdad. Queridísimos, el primer detalle importante es que esto se da en el Huerto de los Olivos. Hemos tenido el privilegio de estar allí muchos hermanos en el Huerto de los Olivos, donde todavía se conservan 8 olivos del tiempo de Jesucristo, se conservan. Ustedes saben, el olivo es el árbol que en realidad nunca muere, ese árbol no muere, vive muchísimo, y todavía se conservan 8 olivos del tiempo de Jesús. Ellos llegaron al huerto, Jesús avanzó un poquitito más allí, y sobre una roca que está allí fue que él empezó a orar, puesto de rodillas, y dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta es una frase muy relevante que la vamos a tocar durante este servicio bastante. Vemos que en este momento el Señor manifiesta no quería morir. Obviamente Jesús no quería morir. Ahora, ¿por qué después de él anunciar su muerte tantas veces? ¿Por qué ahora no quería morir? Bueno, hay una razón muy especial y tenemos que entender algo y un misterio aquí con el huerto de los olivos. Del olivo se saca el aceite, ¿sí? La palabra Getsemaní significa aceite exprimido, ¿sí? Aceite exprimido. Del olivo se saca el aceite. Siempre Jesús oraba allí. En este momento es muy importante saber que el Espíritu Santo dejó a Jesús. Mire, y esto es muy importante verlo con profundidad. En el ministerio de Jesús, Jesús sabemos que es Dios. Él nació siendo Dios. Pero de acuerdo a Filipenses 2.5, nos dice lo siguiente. Quiero que miremos un momento Filipenses 2.5 para aquí contestar muchas cosas y descifrar muchas cosas para poder entender bien el misterio de Dios. Amén. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Vamos a pedirle el favor a José Miguel que nos lea. Filipenses 2.5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Continúa. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Muy bien, hermanos, mire, este capítulo, si no existiera, esta parte no existiera, pues nos dejaría con muchos huecos en nuestra mente, en la Biblia, porque estos días anteriores probamos que Jesucristo es Dios, que Él es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero surgen preguntas inteligentes como, bueno, si Jesucristo es Dios, ¿por qué hablaba con el Padre? O si Jesucristo es Dios, ¿por qué en la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si Jesucristo es Dios, ¿por qué oró en el Getsemaní? Y bueno, la respuesta a esto es muy sencilla. Recuerden, Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. En Juan 1.1 habíamos visto que Él es el Verbo creó todas las cosas, que el Verbo era Dios, que el Verbo era con Dios y era Dios. Luego en el 1.14 vemos que el Verbo se hizo carne, entonces explicamos que Jesucristo no solo es verdadero Dios, sino verdadero hombre. Y bueno, Filipenses nos lo aclara mucho más cuando dice acá en el verso 5, algo muy importante, dice... en el verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, mire, el cual siendo en forma de ¿qué? De Dios, o sea, él era ¿qué? Dios, no estimó al ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, o sea, era Dios, pero no se valió de eso, mire lo que dice, sino que se despojó a sí mismo, quiero que piensen muy bien esto, despojarse de algo es quitarse eso, quiere decir que cuando Jesús decidió hacerse hombre por cuanto Dios es espíritu para tomar forma de hombre, entonces tuvo que despojarse de su divinidad como tal, aunque nació siendo Dios porque no nació con la participación de hombre y mujer, pero en ese momento cuando Jesús nació, y la Biblia relata en el libro de Lucas que él creció en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. O sea que Jesús hasta los 30 años, 29 años y medio más exactamente, cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo. Jesús no tuvo que recibir un nuevo nacimiento porque nació siendo divino, pero sí recibió un bautismo del Espíritu Santo para que en él habitara toda la plenitud de la deidad. Entonces el Espíritu Santo acompañó el ministerio de Jesús porque fue un ministerio del Espíritu Santo. Pero aquí en el Getsemaní, Jesús empezó a orar de esta manera por la sencilla razón, voy a decir un misterio acá, que el Espíritu Santo lo dejó.
¿sí? Donde se exprime el aceite, Getsemaní, el Espíritu Santo lo dejó. ¿Dejó a quién? A Jesús, que era el grano, era la gavilla mecida. En el Antiguo Testamento hay una referencia que dice que el grano de trigo debe ser ofrecido sin aceite. Recuerden ustedes que el aceite representa al Espíritu Santo. Entonces Jesús de Nazaret, aunque era divino, aún sin el Espíritu Santo era divino, porque no tuvo un nacimiento y una participación humana, tenía que ser dejado del Espíritu para poder ir a morir a la cruz del Calvario, porque tú no puedes matar al Espíritu Santo. Entonces Jesús, el grano de trigo selecto de Dios, el grano del pan de Dios, tenía que ser ofrecido sin aceite, hermano. Por eso en ese momento, este hombre divino de todas maneras, estaba hablando y dice, hey, si es posible de mí, aparta de mí este cáliz. Pero dice algo grandioso: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús conocía su misión divina de ir a morir, pero Jesús como hombre no quería morir. Ningún hombre como hombre quiere morir. Entonces, aquí la Biblia en Lucas 22 nos cuenta algo muy hermoso, hermano, que el Señor envió un ángel para fortalecerlo. En el verso 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y mire, verso 44, estando en agonía, oraba más intensamente. Y esto es una lección para ti y para mí. Cuando estamos en agonía, muchos se noquean, se acuestan a dormir, muchos evaden, pierden la comunicación con Dios, con los hombres, con su pastor, con todo, cambian. Pero Jesús, estando en agonía, este hombre divino, porque aunque ya lo había dejado el Espíritu, es un hombre divino todavía, porque él no nació con participación de carne y sangre, recuerde, sino que el Espíritu le había hecho sombra a la Virgen. Este hombre divino, ¿qué hizo? Oró más intensamente. Y esto debería ser una acción para nosotros. Cuando estamos en angustia, en desesperación, en agonía, no apartarnos, no aislarnos, no acostarnos a dormir. Es tendiente del ser humano, de la raza caída de Adán, pero Jesús, no participante de la raza caída de Adán, porque él no había nacido como los hijos de los hombres, con participación de hombre y mujer, no nació por vía sexual. Entonces él hizo lo que se tenía que hacer: orar más intensamente, como un ejemplo para nosotros. Él oró más intensamente, hermano. Y mire lo que dice la Biblia: y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermano, hoy los médicos comprobaron que cuando alguien posee una gran angustia, puede sudar gotas de sangre. Y eso fue lo que pasó. Las gotas de sangre cayeron sobre esa revelación, hermano, sobre esa roca, lo cual roca significa revelación. Y eso es la revelación de Jesucristo. Roca es revelación, revelación de la sangre de Jesucristo. Espero que puedan estar viendo esto. Y dice: cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Ve? Los discípulos sí estaban durmiendo. Los discípulos realmente no estaban participando de esta agonía, de esta angustia, de esta desesperación de Jesús, sino que ellos sencillamente, frente a cualquier problemita y situación, estaban durmiendo. Ok, hermanos, y el Señor les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Esto es muy esencial, hermano. Vamos a mirar la versión Mateo, que nos va a ampliar mucho el panorama, a ver qué pasó allí en el Getsemaní. Por ahora les voy diciendo que el séptimo ángel, el profeta de Dios, dijo que en Getsemaní fue la más grande victoria que algún día algún ser humano haya podido tener. Getsemaní fue más grande que la misma victoria de la cruz. Porque, mire, hay algo aquí muy fuerte, porque en Getsemaní Jesús, en medio de la agonía, de la dificultad, de la tristeza, él tomó la decisión. Vamos a ampliar esto. Vamos a Mateo capítulo 26, como les había dicho. 26, 36, sí, señores. Vamos a pedirle el favor a José que nos vaya leyendo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Quiero hacerles ver que, comparándolo con Lucas, en Lucas, vuelvo allí a Lucas, perdónenme un momentito, en Lucas no especifica el nombre del lugar.
Es en Mateo donde se especifica el nombre del lugar. En Lucas dice que están en el huerto de los olivos y efectivamente el Getsemaní está en la base baja del huerto de los olivos. Pero ya en Mateo estuvo ahí, recuerden esto, Mateo Leví estuvo ahí. Lucas era un médico que trajo la historia de esto inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, nos está explicando claramente que el lugar se llamaba Getsemaní, recuerde, lugar donde se prensa el aceite. Ok, dijo, sentaos aquí en tanto que voy allí y oro. Continúa. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Bueno, mire, aquí también nos especifica algo, que él no dejó a todos los apóstoles allí, sino que se adelantó un poquito más y tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, que son los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. O sea, ¿por qué? Porque él quiso llevar allí a los mismos testigos que habían estado con él en el Monte Hermón en la Transfiguración. Recuerden, Pedro es el apóstol de la fe, Santiago, Jacobo es el apóstol del amor, de la esperanza, y Juan el apóstol del amor. Entonces él estaba tomándolos allí aparte, y miren lo que dice, algo muy tremendo, comenzó a entristecerse. Quiero que pienses en esta hora en la tristeza de Jesús y a angustiarse en gran manera, estaba terriblemente angustiado, para que la Biblia dice que angustiarse en gran manera. Fíjate que en la versión Lucas dice agonía, era una tristeza agónica, hermano. Así que tú y yo a veces pensamos que estamos tristes, pero no visualizamos bien los terrores del Getsemaní, las angustias del Getsemaní. Y todo eso lo pasó tu Señor y mi Señor por amor a cada uno de nosotros. Por eso es que hoy lo estamos recordando, no solo recordando, sino trayéndolo a nuestras vidas, levantándolo y sacándolo de la historia, hermanos preciosos. Continúa, precioso varón. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Esta es una de las escenas que más me conmueve de toda la Biblia. Es realmente fuerte. El Señor, de las pocas veces que menciona acá y habla de su alma. ¿Por qué habla su alma y no su espíritu? Porque el alma es la parte más interna de cualquier ser. Sabemos que somos alma, espíritu y cuerpo. De adentro hacia afuera, alma, espíritu y cuerpo. El cuerpo es un vehículo a través del cual nos comunicamos con el mundo exterior. Y el espíritu es el que da vida, conforme a Juan 6:63. O sea que los animales tienen espíritu, los vegetales también tienen espíritu, porque el espíritu es el que da vida. Pero el alma, hermano, ¿qué es? El alma es la naturaleza del espíritu. Y los animales ya no poseen alma, y los árboles tampoco, pero los seres humanos y los ángeles y Dios sí posee alma. Y aquí Dios nos está diciendo algo muy fuerte, hermano. Se lo está diciendo a Pedro, a Jacobo y Juan, a la fe, la esperanza y al amor, a tipo y sombra de piedra de corona. Mi alma, oh Señor, está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mire, él dijo, quedaos aquí. Y él se adelantó allí un poquitito más todavía a esa roca. Y velad conmigo. Mira, el Señor la exigencia de velar no se la hizo a todos. No se la dijo a todos. Fíjense que al principio les dijo a sus discípulos en el verso 36, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. No les dijo velar, pero a su plana mayor, a sus más íntimos, a sus más cercanos, a Pedro, a Jacobo, a Juan, les dijo, velad mientras oro. Velad conmigo. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermano. Qué sublime. Es una invitación de Dios para sus amigos más cercanos a velar con Él. ¿Cómo es tu vida? ¿Es una vida común o es una vida de oración? ¿O es una vida de entrega? ¿Es una vida de rendición? La respuesta está contigo hoy, porque Dios está demandando algo más para su plana mayor. Y dice el verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Él fue un poco más adelante y estaba allí en esa roca que algunos hemos tenido el privilegio de estar allí en Israel. Este es un momento muy conmovedor, hermano, muy hermoso. Dice, se postró sobre su rostro. Lucas había dicho, se arrodilló, orando y diciendo, Padre mío, qué tremendo. Fíjate, el Espíritu lo había dejado. Este es un hombre divino dirigiéndose a él mismo, pero en la forma de Padre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermano, indudablemente Jesús en ese momento tuvo miedo. En ese momento Jesús no quería morir, estaba experimentando, tenía gran angustia,
Él había enseñado a vivir bien, él amaba la vida, amaba a los pajaritos, amaba a los vegetales, amaba a los animales, amaba a los seres humanos, amaba ser compasivo, todo lo que él era ahora. Él comprendía que en un par de horas su vida sería entregada y estaba en conflicto interno a pesar de saber su misión. Esto es supremamente fuerte, hermanos preciosos. Quiero que se sitúen en este momento en los terrores del Getsemaní. Quiero que se sitúen en este momento, en el momento más definitivo y crucial para la raza caída de Adán. Aquí hay un hombre que tenía miedo. Adán en un principio tuvo miedo y huyó, pero aquí hay un hombre que tenía miedo, que le expresó a Dios, que le dijo al Señor Todopoderoso: Señor, si fuera posible que pase de mí este cáliz. O sea, si podemos dejarlo así está bien. Pero él mismo concluye en su grandeza, siendo el postrer Adán Jesucristo: pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Oh, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento, hermano, se definió tu destino, mi destino, el destino de cada uno de nuestros seres queridos. En ese momento, en el Getsemaní, hermano, el Dios Todopoderoso estaba teniendo la más grande victoria como un hombre, porque la Biblia decía que por un hombre entró el pecado y por un hombre iba a salir el pecado. Y este hombre, Jesucristo, hombre, estaba teniendo la victoria en este momento. Continuamos. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Acá el Señor nos enseña una gran verdad. Nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Y el apóstol Pablo, luego en el libro de Romanos, capítulo 7, nos habla de esa lucha entre el espíritu y el cuerpo. Ok, hermano, mire lo que dice: otra vez fue y oró por segunda vez. Quiero que explicarle que el libro de Mateo especifica que no es solo una vez, como lo cuenta Lucas, sino que es varias veces. Y dice, vino luego a sus discípulos y los halló. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Oh, hermano, ¿por qué pasa esto por segunda vez? Porque tenía que haber una confirmación. La Biblia dice: todo negocio conste de 2 o 3 testigos. Y aquí estaba el segundo testigo, el mismo Jesús, el segundo testimonio, donde el Señor sigue en un tremendo conflicto, hermano. Dice: vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Qué tremendo. El Señor en su mayor agonía estaba solo realmente, porque su plaga mayor, la fe, la esperanza y el amor estaban durmiendo allí. Estos seres humanos que encarnaban esos valores de Dios, esos principios de Dios, esas virtudes de Dios, estaban durmiendo. Y dejándolos, fíjate, ya no les dijo nada, qué misericordioso. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Oh, Señor, dijo lo mismo. Dice: entonces vino a uno de sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ok, los dejó dormir un ratito ahí hay un punto. Luego en el verso siguiente dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. O sea, durmieron, no sé cuánto tiempo durmieron, la Biblia no lo especifica, pero el Señor siguió allí velando y luego les dijo: levantaos. El Señor, quiero hacerles ver que estos versículos son muy sutiles y profundos. El Señor en el verso 45 les dijo: dormid ya, y en el verso 46 les dijo: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Muy conmovedora esta escena, hermano, y yo quiero traer la versión Marcos también, porque en la versión Marcos nos cuenta un extraño secreto que no se cuenta tan de fondo en otras partes. Ok, versión Marcos. 14:32. Marcos, sí, estamos, Marcos 14:39. Marcos 14:39. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño.
Veamos desde antes, Marcos, para todo el contexto. Desde el 32. Sí, desde el 32, gracias. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Ok, hermanos, vemos algo aquí tremendo. Aquí Jesús le habla de frente a Pedro, le dice Simón y le llama Simón. ¿Por qué lo hace con él? Bueno, en el libro de Mateo también lo cuenta. Bueno, hermano, porque la fe, lo que representaba la fe, que era Pedro, quien tenía la revelación de Jesucristo, estaba durmiendo en el momento más álgido de toda la historia, hermano. Ese es un llamado de atención para nosotros, para que no estemos durmiendo en este momento álgido para la raza humana, donde algo se está mostrando, hermano. Mire las noticias, ya no solo es el coronavirus, hermano. Quiero que mire que 15 volcanes están a punto de estallar, hermano, y uno de ellos es el Nevado del Ruiz, y el otro es, ya uno está estallando, ¿sí? El antiguo volcán Krakatoa, que en 1800 y pico estalló y destruyó muchísimas, mató más de 40,000 personas. Así que, hermanos preciosos, la tierra se está rompiendo en grietas, el mundo está en dolores de parto, las cosas están realmente tremendas y nosotros no podemos estar durmiendo, hermano. Allá esto fue escrito para que tú y yo no estemos durmiendo frente a la situación tan complicada que tenemos. Mire, en la Biblia, en el libro de Hebreos, estoy buscando la cita, esta cita se me ha perdido, pero dice, cuando está hablando del sacrificio único, ¿sí? Del Señor, ¿sí? Voy a buscarlo, creo que está en Hebreos capítulo 10, cuando habla de por el gozo que le fue propuesto. Dice, quiero mostrarles algo acá muy hermoso, por el gozo que le fue propuesto. Vamos a ver, una vez. Perdón, Hebreos 12:2. Quiero hacerles ver que Jesús es el sumo sacerdote de un pacto nuevo, ¿sí? Y esto es muy importante entenderlo. Jesús es un sacerdote no levítico. Por eso los judíos de su tiempo no creyeron en Jesús, porque aunque descendía de la tribu de Judá, era rey, digamos, era el Cristo, ¿sí? Pero había algo que no cuadraba, y era que los sacerdotes descienden de la tribu de Leví, entonces no aceptaban su sacerdocio, y para que Cristo fuera Cristo tenía que ser profeta, sacerdote y rey. Para ellos cumplía como profeta y como rey, pero la cosa es el sacerdocio. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Hebreos nos dice que Jesús, Hebreos 7, es sacerdote de la misma clase que Melquisedec. Recordamos que Melquisedec en Génesis 14 había aparecido a Abraham cuando Abraham había rescatado a su sobrino Lot y le había dado pan y vino como tipo y sombra de la Santa Cena. Y Melquisedec dice que no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, y así como el Hijo de Dios, ¿sí? Es mensajero de vida eterna, ¿sí? Entonces, el sacerdocio de Jesucristo es de la misma clase de Melquisedec, o sea, es un sacerdocio divino, porque sabemos que Melquisedec era rey de Salem, o sea, de la antigua Jerusalén, que significa rey de paz, y su nombre, Melquisedec, significa rey de justicia, hermanos. Entonces, Jesucristo es el mismo Melquisedec,
hecho hombre, porque Melquisedec simplemente era un cuerpo teofánico con que Dios se le apareció a Abraham. La palabra teos significa Dios y fanus templo. Una teofanía era una forma en que Dios se presentaba en un cuerpo humano o de otra manera para representarse a los hombres. En la Biblia lo hizo muchas veces, pero no había tomado carne, solamente se presentó de esa manera. También se le presentó así a Josué, también se le presentó así a diferentes seres en la antigüedad. Entonces, pero Jesucristo ya era el verbo hecho carne. Melquisedec era la teofanía, pero Jesús era el verbo hecho carne, uno que podía sentir dolor de cabeza como nosotros, cansancio como nosotros, sueño como nosotros, se quedó dormido en la barca, recuerden, y esto es lo que lo hace hermoso, y en este caso el Getsemaní, miedo como nosotros, hermano. Qué tremendo, hermano, qué tremendo saber que nuestro Dios pasó por todas las cosas, incluso los problemas y las tentaciones que puede pasar cualquier ser humano. Él en esta hora sabe que te puede estar pasando a ti y Él puede levantarte de todas esas cosas si tan solo le crees y te revistes de su gracia, de su poder y de su bondad y de su amor. Oh, hermano precioso, entonces, este sumo sacerdote que es Jesús, su sacrificio era una sola vez, no como los sumos sacerdotes humanos que entraban cada año en el día más sagrado del año, que era el primero de Tishri, que era el día del Yom Kippur, ¿sí? El día del perdón, de la expiación para Israel, cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo. Pero ahora Jesucristo no está entrando solamente en el lugar santísimo, del templo, porque él nunca entró a ese lugar allí realmente, sino él estaba entrando en el tabernáculo mismo, en los cielos, de donde ha sido sacada la réplica del arca. Obviamente su sangre también pegó en el arca cuando las piedras se partieron. Pero Jesús de Nazaret, escúchame, Jesús de Nazaret, en el momento en que estaba en el Getsemaní, entonces ahora Pablo nos va a decir un secreto aquí muy tremendo. Hebreos 12:2. Por tanto, nosotros también tenemos en derredor nuestro grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso de pecado y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No es esto. Sí, el siguiente, el 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ok, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué fue lo que pasó acá? Les voy a explicar esta cita bíblica porque es muy profunda y no quiero que ignoren este gran secreto. Si ustedes observan, en una de las tres versiones, creo que fue la versión Lucas o Mateo, en la que un ángel se le apareció para fortalecerlo, fue Lucas. ¿Qué pasa? Que ese ángel le propuso un gozo al Señor. Por eso aquí Pablo está diciendo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, aquí nos está revelando qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió en el momento de mayor agonía. Quiero que entiendas, Jesús estaba en agonía, Jesús estaba en gran angustia, su alma estaba triste y un ángel bajó para fortalecerlo. Y lo que realmente le transmitió el ángel fue el gozo. ¿Qué gozo le propuso? El gozo de que tú, yo, William Branham, Pablo, Pedro, Juan y todas las generaciones que vendrían detrás de él le creeríamos. El gozo de que habría una novia, el gozo de que su sacrificio valdría la pena, el gozo que le fue propuesto, de que habrían unos redimidos que le creeríamos, que para él, para nosotros eso no solo sería una historia, sino que su muerte tendría un sentido, su sacrificio, su agonía, su dolor tendría un sentido, aleluya. Entonces por ese gozo que fue propuesto, él fue a la cruz como un dulce cordero, como un cordero callado, como quien va al matadero, hermanos preciosos. Y en ese momento se definió el destino de todos los seres humanos, aleluya, gloria a Dios. Muy bien, hermanos preciosos, qué hermosa es la palabra, qué grande es la palabra. Vamos a seguir en el libro de Lucas. Entonces, cuando ya se estaban acercando, vamos a Lucas 22:47. Lucas 22:47. Oh, Padre, qué tremendo y profundo es todo esto. Dice el hermano Branham en muchos extractos que en el Getsemaní fue la más grande victoria de Jesús, más que en la misma cruz, porque él ya fue, digamos que prácticamente tremendo, él ya fue, digamos, con el gozo, estaba como
como anestesiado, a pesar de que lo había dejado el Espíritu. Tremendo, hermano, pero él estaba, digamos, por ese gozo propuesto. Eh, quiero que pienses, hermano. No quería morirse, pero digamos por ese gozo que fue propuesto de saber que tú y yo vendríamos a la tierra, le creeríamos, dejaríamos las tinieblas, el pecado, la maldad, la mentira, el odio, el rencor, que habría un pueblo que sí realmente le creería. Entonces el Señor fue a pagar ese precio. Quiero hacerte saber a ti que me escuchas que Jesús vino por ti, hermano. Jesús pagó un precio por tu vida, por la mía, hermano. Tenemos situaciones difíciles en esta tierra, tenemos contradicciones, tenemos circunstancias que no podemos entender, tenemos situaciones muy reales y fuertes, pero hermano, ese que vino prometió que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Quiero que en este momento te preguntes, es el permiso por un momento de preguntarte, ¿cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale tu vida? Tu vida vale la vida de Dios. Porque Jesús, siendo Dios, el verbo humanado, se hizo hombre y fue a la muerte, y muerte en cruz, muerte de vergüenza, totalmente desnudo, ¿no? Ahora después vamos a ver estas cosas, no con el trapito como lo pintan allí. Fue avergonzado, hermano, para que tú y yo fuéramos vestidos con el Espíritu Santo, para que tú y yo fuéramos vestidos con la palabra, hermano. Sencillamente me es muy conmovedor todo esto, ese gozo que le fue propuesto. De su corazón brotó el amor para ir como un cordero, para ir como un cordero a la cruz. Muy bien, hermanos. Verso 47 de Lucas 22. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Esto es una escena que parte el alma, hermano. Judas lo besó no porque lo amara, era porque era la forma de identificarlo. Había muchos, y Jesús, como se vestía igual a los demás y todo eso. Jesús era un gran líder, ¿sabe? No se diferenciaba nada en su vestido a los demás. Entonces tenía que ser identificado de alguna forma, y ese fue el acuerdo que se hizo con los principales sacerdotes, a quien besare. Y el Señor es muy claro, lo mira, le dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Este Judas se perdió y es el hijo de perdición, pero este Judas me hace acordar mucho de Orfa, cuando allá Orfa, la nuera de Ruth, cuando allá la besó y también se despidió. Ella no se perdió, representaba a la Virgen Fatua, representaba a la iglesia sin Espíritu Santo, mientras que Ruth representaba a la iglesia con el Espíritu Santo. Pero mi tema no es ese. Vuelvo aquí. Judas, con un beso, entregas al Hijo del Hombre. Qué tremendo, hermano. Sigue. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos se hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Mire, esta parte es muy fuerte, muy esclarecedora, muy tremenda. ¿Por qué? Porque hay varios aspectos acá. Bueno, mire, Pedro y estas personas, sus discípulos, sus apóstoles, su plana mayor, no iban a dejar la cosa así nomás, y sacaron espadas, y Pedro en el furor y en el golpe de todo esto, tratando de defender a su maestro, a su palabra. Él comprendía el peligro de la muerte para todo lo que representaba vida para él. Le corta la oreja a uno de los que estaba allí, llamado Malco. Pero Jesús detiene esto. Jesús, mire cómo es Jesús, mire lo que es Dios, mire cómo actúa el Señor. Jesús, aún en medio de todo esto, sabiendo que lo venían a aprender, le cura la oreja a esta persona. O sea, Jesús, en medio de su dificultad, de su agonía, de su angustia, todavía estaba buscando sanar
Jesús no nos abandona, Jesús está pendiente de nosotros. Pedro y los otros estaban equivocados, defendiendo la cosa en la carne. Esto es una invitación a no andar en la carne. Ahora, cuando iban a tomar preso a Jesús, Jesús se dirige a quienes lo van a aprender y les dice algo fuerte. Dice, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Es fuertísimo lo que les dijo el Señor, porque de otra manera les dijo, qué falta de estilo el de ustedes, ¿no? Qué cobardes, tienen que hacerlo a escondidas, ¿cierto? Tienen que hacerlo como si yo fuera un ladrón, cuando estuve todos los días con ustedes allí, cuando estuve en el templo, cuando estuve dando mi palabra como era. Pero ustedes están haciendo las cosas mal, realmente oscuro, porque esta es la hora de las tinieblas, esta es la hora vuestra. Ustedes son hijos de las tinieblas. Demasiado fuerte. Vamos a leer la versión aquí en Mateo 26, 47. Mateo 26, 47. Mateo 26, 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Ve, aquí se especifica, era la señal. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Qué gran hipócrita. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Qué tremendo, hermano. Mire, aquí hay más cosas para ampliar. Bueno, una es que el Señor es claro, le dice a Pedro, hey Pedro, no estoy solo, solo que esto tiene que pasar, ¿sí? Yo podría rogar al Padre y el Padre me enviaría más de 12 legiones de ángeles. Quiero decirle algo. Una legión en ese tiempo en Roma era entre 3.000 y 6.000 soldados. O sea, solo quiero que lo pienses, vamos a tomar un promedio, 4.500 o 5.000, ¿sí? 12 legiones de ángeles, es 60.000 ángeles en el acto ahí defendiendo a Jesús. ¿Qué podrían hacer estos humanitos para acoger a Dios? Nada. Pero el Señor no rogó eso, porque el Señor ya estaba claro, ya se le había propuesto el gozo que le... y yo le creeríamos, y que habría una novia levantada a través de las 7 edades de la iglesia. Esto emociona mucho mi alma. Otro aquí para tener en cuenta, bastante importante, ¿sí? Es que el Señor, ¿sí? Le llama a Judas amigo. Qué tremendo. Le llama amigo, ¿sí? Es una escena demasiado emotiva, ¿sí? Porque el Señor tiende su mano a Judas como amigo, aunque éste está por posicionarlo. O sea, la ternura, el candor, la pureza, la santidad del Cristo, de la gloria, hermano.
a Judas llamándole amigo, sabiendo que lo iba a traicionar. Él desde el principio sabía que Judas nunca cogió por sorpresa a Jesús, hermano. Él en alguna parte de la Biblia dijo, no los he escogido yo a ustedes 12, sin embargo uno de ustedes es diablo. El Señor sabía esto, pero aún así lo llamó como, lo llamó amigo, hermano precioso. Esto me enternece el alma. Esto es realmente bello y maravilloso, realmente sublime, que el Señor haya llamado a Judas amigo, amigo, hermano. Qué nobleza. El Espíritu de Dios lo había dejado aún así, pero él era noble allí, porque él era de naturaleza divina, él es el verdadero Dios y el verdadero hombre. Esta es una de las escenas más emotivas, más sublimes, ¿no? De la Biblia, realmente impresionante, ¿sí? Ahora, Judas era un hipócrita total, salve, maestro, lisonjero, ¿sí? Como los lisonjeros que dicen te amo, te amo, te amo, pero cuando son sujetados a la prueba, se desaparecen. Y la otra cosa más fuerte acá que quiero que veas, hermano, es que en el verso 56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Dice, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Es una escena realmente fuerte, hermano. Todos los discípulos, dejándole, huyeron, hermano. O sea, frente a la desgracia de su Señor, el miedo pudo más que ellos y huyeron. ¿Cómo es nuestra condición humana tan difícil, no, hermano? ¿Cómo es lo que significa todavía no tener el bautismo del Espíritu Santo? Y si aún con el bautismo del Espíritu Santo a veces también, si no lo dejamos crecer, nos pasan cosas tremendas y actuamos como unos cobardes y dejamos de manifestar lo que sentimos en lo profundo de nuestra alma. ¿Qué será? ¿Qué será, hermanos preciosos, sin Espíritu Santo? Aquí vemos a los apóstoles realmente abandonaron a su Señor, porque se estaba cumpliendo también una escritura que decía, mataré al pastor y se dispersarán las ovejas. Qué tremendo, hermanos. Yo quiero que veamos la otra versión también de Marcos. Veamos la versión de Marcos. Y aquí también vamos a ver la versión de Juan, porque la versión de Juan es la más impresionante en mi concepto de las cuatro. Marcos 14, 43 al 50. Luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Ok, es el misterio del hombre de la sábana. Un día les hablaré de ese misterio, lo he prometido, pero no es esta la ocasión. Entonces, muy tremendo, ¿no, hermanos preciosos? Muy, muy fuerte la situación, muy patético ver cómo los que lo amaban, porque sí lo amaban, pero lo dejaron solo. La condición humana es miserable, hermano. Nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Yo quiero que vayamos a la versión Juan, porque la versión Juan es tremenda, Juan 18:3. La versión Juan nos cuenta algo muy tremendo, porque aquí Jesús prueba ser la deidad. Juan es el único que captó esto y los va a dejar sorprendidos. Esta es una perla magnífica para los que les gusta estudiar más de fondo y más allá del texto y del contexto quieren obtener revelación divina. Lo que voy a decir a continuación es demasiado maravilloso. No quiero que lo olviden jamás.
Juan 18, 2 en adelante. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Vuelve a ver. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás. Muy bien, mire. Oh, Dios, cómo las escrituras se complementan. Indudablemente el Salmo 119 dice: la suma de tu palabra es verdad. Acá ya se nos esclarecen más los panoramas, porque acá muestran a un Jesús saliéndoles adelante. Y mire, quiero hacerles resaltar, esta revelación es demasiado grande, posible algunos lo han leído, pero nunca les ha sido revelado lo que ahorita creo que ya se están dando cuenta. El Señor pregunta: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Y mire lo que dice: Jesús les dijo: yo soy. O sea, Jesús utilizó el verbo, ¿sí? La palabra que significa Jehová. Recuerden que yo soy es el atributo de Dios, Yod Hei Bat Hei, que había utilizado con Moisés, cuando Moisés le preguntó en el Éxodo: ¿quién dice en Éxodo 3:14? ¿Quién les digo que me envió? Y el Señor dijo: yo soy el que soy. Y aquí Jesús les dijo: yo soy. Mire, es tan poderoso ese yo soy. Quiero hacerles ver, es tan poderoso ese yo soy, que la Biblia hizo resaltar que cuando dijo yo soy, ellos retrocedieron y cayeron en tierra, hermano. El yo soy los tumbó por tierra. El yo soy expresado en el verdadero yo soy, en Dios hecho carne, los tiró a tierra, hermano. Y si nunca lo habías visto, te lo estoy diciendo en esta noche, porque nunca lo había revelado yo hasta esta noche, hasta esta hora. El gran yo soy hecho carne, los tiró a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, y mire que ese yo soy es tan pequeño. Os he dicho que yo soy. El primer yo soy está con letra grande, porque aquí ya le bajó el énfasis el Señor. Porque el gran yo soy es la voluntad divina eterna del Padre. Y ese pequeño yo soy es Jesús como hombre. Y ahí sí ya no se cayeron, miren, tan tremendo, dicen: pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Ahora, el Señor, aún en los momentos más tremendos de su vida, salvaguarda a sus apóstoles. Este detalle que cuenta Juan, el apóstol del amor, es precioso, es divino. El Señor está diciendo: ok, la cosa es conmigo, entonces dejen ir a estos. Hey, es conmigo, dejen ir a estos. Qué tremendo, hermano. Quiero hacerles ver la grandeza, la nobleza, la estirpe de nuestro Dios, aún en los momentos más
angustiosos. Qué diferente nuestro Dios a nuestra condición humana, que huimos, que lo dejamos solo, que lo dejamos tirados, representado en los apóstoles, y eso que eran los apóstoles. Me conmueve la naturaleza de Dios, y siempre quiero tener esa naturaleza de Dios en el fondo de mi alma. La de no desistir aunque me sienta agobiado. Eso es lo que me ha llevado a subirme al púlpito muchas veces destrozado, muchas veces pensando que no puedo seguir más, pero es la naturaleza divina dentro de mí que me ha mantenido firme, que me ha mantenido allí. Lo otro que me ha dejado avanzar, hermanos, y quiero, se los estoy mostrando en las escrituras. Quiero de esta noche hacerles vivas las escrituras, hermanos preciosos. Cómo esos secretos tan grandes son dados cuando él pronunció el Yod Hei Vav Hei, con esa Y grande. Entonces los tumbó por tierra, porque ellos no pudieron soportar al Dios Todopoderoso pronunciar eso hecho de carne. Pero luego viene con Y pequeña. Yo soy, os he dicho que yo soy. Ajá, os he dicho que yo soy. Sí, incluso en otras versiones os he dicho que soy yo, en las más originales. Entonces le cambió un poco la forma y eso ya no los tumbó. Dijo, bueno, pero déjenme ir a esta gente. Esto es divino, divino. Porque se tenía que cumplir una escritura que es, dice, de los que me diste, no perdí ninguno. Ni aún en el momento difícil, en el momento en lo natural, ninguno iba a pagar, ninguno iban a cogerlo preso. Ellos tenían ese miedo y ellos huyeron. Pero aquí se aclara que fue Jesús el que dijo, bueno, tómenme a mí. ¿Y dónde está esa escritura? De los que perdí, de los que me diste, no perdí ninguno. ¿Sí? Eso, sí, es muy, muy profundo, muy de fondo. Mire, está en Juan, 16, Juan 6:39. Vamos a ver Juan 6:39 y Juan 17:12, porque quiero ahondar aquí en este tema que es tan precioso, tan sublime, realmente conmovedor todo esto, cuando apresaron la palabra. Y es triste ver hoy como en las iglesias denominacionales han apresado la palabra, han escondido la palabra, dando credos y dogmas de hombres y no la palabra pura. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no perdiere yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Qué precioso el sentido de responsabilidad de Jesús, aún en sus momentos nefastos, en sus momentos difíciles. Juan 17. Que de todo lo que me diste, no perdiere yo nada. La otra es Juan 17:12, hijo. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Qué tremendo, hermano, ¿ve? Solo el hijo de perdición. Pero es por esto, es que esto es mucho más profundo de lo que puede llegar a parecer. Es un momentito aquí que quiero mirar una notita que tengo acá. Me voy a poner las gafas. Yo quiero que miremos un momento. Yo quiero que miremos un momento para enfatizar en esa parte de todo lo que el Padre me diere, no perdiere yo nada. Quiero mostrarles que es que esto viene de atrás, hermanos. Esto viene de atrás. Quiero ir un momento al Salmo 23:1. Al Salmo 23:1. Léelo, por favor. Salmo 23, verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Eso, para ahí, Salmo 23:1. Jehová es mi pastor. Ve, ahí estaba el gran pastor, Jehová, diciendo Jehová, Yod Hei Vav Hei, el que dijo yo soy. Y dice, nada me faltará, o sea, ninguno iba a ser perdido. Él estaba intercediendo allí, porque él estaba salvaguardándolos de la hora difícil. Él sabía que el único que podía
ser el Redentor. Era Él, hermano. Quiero hacerle ver eso tan profundo, porque eso tiene conexiones desde la antigüedad. Miren el espíritu pastoral en Jesús, porque Él es el gran pastor, Él es el obispo de nuestras almas. Me conmueve y quiero que ustedes puedan llegar a esa profundidad de Dios que los quiero y los estoy llevando en esta noche. Muy bien, hermanos, volvemos entonces a Lucas. Yo creo que ya casi nos va a tocar acabar, pero vamos avanzando un poquito más. Lucas, verso 54 en adelante. Lucas, capítulo 22. Lucas 22, 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Bueno, hermano, esta es una de las escenas más conmovedoras y trágicas de la Biblia, porque, bueno, Judas entendemos que es el hijo de perdición, pero ahora vamos a hablar de Pedro, que era el que tenía las llaves del reino de los cielos, hermano. Y las llaves del reino de los cielos eran las llaves del bautismo correcto que nos llevaría a recibir el don del Espíritu Santo. Hermanos, esto es bien fuerte, ¿no? Porque quiero hacerle ver algo, y esto es fuerte para cualquiera hoy. Me conmueve, yo esto lo titularía, dice: y Pedro le seguía de lejos. Y esto es para ti, hermanito, que sigues de lejos a Jesús. A Jesús no se le puede seguir de lejos, hermano. A Jesús hay que seguirle de cerca. Estos son los que en este momento Pedro estaba lleno de temor. Sí, obvio, tenía interés en su Señor. Había huido, pero le estaba siguiendo de lejos. Y cuando tú le sigues de lejos vas a negarlo. Cuando tú sigues de lejos la palabra, va a llegar un momento en que la vas a negar. Qué gran lección, ¿no? Ahora, miremos. Yo he estado en el lugar, y varios de nosotros que escuchan, hemos estado en el lugar exacto, ahí en la casa de Caifás, allá afuera, en el patio. Y hay una estatua a Pedro que coloca sus manos como: no sé nada de esto, ¿sí? Pero mire esto tan tremendo. Primero quiero hacerles ver que pasó un lapso de horas en esto. Primero fue una criada, una empleada del servicio. Lo vio sentado junto al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, mire lo que dijo: no lo conozco. Un poco después, no establece cuánto tiempo, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Ya no estaba con él, sino eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Fíjate, al principio dijo: mujer, no lo conozco. Ahora, hombre, no lo soy. Quiero hacerte verlo bien, que la negación de Pedro fue a todo el género humano. Primero a la mujer, luego al hombre, y esto hay que resaltarlo porque si tú lo lees, seguramente la mayoría lo han pasado por alto las muchas veces que lo hayan leído o las pocas, pero hoy yo se lo quiero hacer ver. Pedro, el apóstol de la fe, estaba primero diciéndole a una mujer que no lo conozco, y al otro le estaba diciendo: hombre, no lo soy, ya no lo conozco, sino no soy uno de ellos. Son dos cosas distintas. Primero, él estaba negando no solamente a Jesús, sino estaba negando el apostolado que ya le había dado Jesús en Mateo 10, hermano. Y así son algunas personas antes de recibir el Espíritu de Dios, negadores, hermano. Qué cosa tan fuerte y tan tremenda lo que está pasando en este momento. Luego continuamos, dice: como una hora después,
Otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Aquí ya se pasó de la raya. Fíjate, al principio dijo, no lo conozco, luego no no lo soy, y luego dice, no sé lo que dices. O sea, perdóname, de todas las maneras Pedro se estaba haciendo el sonso. Ey, lo que hace el miedo en nuestras vidas, ¿no? Pedro, ¿cuántas veces no le había dicho a Jesús que lo amaba? Pedro, ¿cuántas veces no le había dicho que moría por él? ¿No era Pedro el que le decía que iba a morir con él? Y en ese contexto no era Jesús que le había dicho, pero frente al miedo, frente a la turbación, frente a cualquier cosita, en este caso habían aprendido a su maestro, habían tomado la palabra presa, hermano, y Pedro lo estaba negando miserablemente. ¿Qué escena tan fuerte la del verso en Lucas, cuando Jesús y Pedro cruzan las miradas, y Pedro luego de eso oye cantar el gallo y tiene que salir llorando amargamente. Qué fuerte situación en ese versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hermano, ¿eres tú de los que se goza con la palabra, pero luego te avergüenzas de ella? ¿Eres tú de los que todavía te da pena enviar los mensajes porque qué dirán de esta palabra que predicamos? ¿Eres tú de los que todavía mandas otras cosas por WhatsApp, chistes y otro tipo de cosas y videos, pero no la palabra a la gente que lo necesita? Para los pocos atrevidos que se han atrevido a mandarles palabra de vida a otros, se han dado cuenta que la gente tiene sed y hambre y que la gente con agrado escucha la palabra. Pero ¿cuántos de nosotros hemos negado la palabra, cerrándole la puerta a la gente para que oiga esta palabra de vida? Oh hermanos queridos y preciosos, qué fuerte esto. Vamos a ver la versión Mateo. Vamos a leer Mateo 26, 55 al 58. Ya con esto vamos cerrando por hoy, por este momento, ¿no? Para estar más tarde en la palabra. Mateo 26, 55 en adelante. Vamos a pedirle el favor a José Miguel, el siervo, que nos la lea. Desde el 57. Desde el 57. Sí, que es del 55 al 56 ya lo leímos. Ok. Dice, Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Sigue. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices.
Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Negó con juramento. Sigue. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: ¡Wow! no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Oiga, mire, esta versión acá es demasiado fuerte, porque Pedro no solo lo negó, sino maldijo y juró al hacerlo. O sea, estaba violando todos los parámetros de Dios, Pedro. Ajá, por salvar su pellejo en ese momento. Ahora lo descubrieron por la manera de andar, lo descubrieron por muchas cosas. Esto es triste para aquellos que han caminado con Jesús y de repente, ¿sí?, los vemos metidos en lugares que no tienen que estar, negando a Jesús, y nos avergüenza transmitir la palabra, porque ¿qué dirán? ¿Qué dirán de este evangelio anticuado, chapado a la antigua, que le llama a lo blanco blanco y a lo negro negro, ¿no? Bastante fuerte, es bastante interesante porque además cuenta varias cosas que pasaron. Y quiero hacerles ver que como pasaron ahí varias horas, Lucas lo había dicho, pues hicieron cosas bien tremendas. Mire, primero el sumo sacerdote lo empezó a interrogar para abrirle un juicio. Y Jesús estaba callado, luego lo conjuró por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús muy sabiamente dijo: tú lo has dicho, tú lo has dicho, que soy el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, veréis al Hijo del Hombre, y se identificó como profeta, ahí está profeta, sacerdote, rey, sentado a la diestra del poder de Dios. Eso no es derecha, sino ser el poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. O sea, estaba anunciando Apocalipsis 1, 7 y 8. Cristo viene en las nubes, todo ojo le verá, todo esto. Y mire, y el sumo sacerdote, y quiero hacerle ver este detalle, rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Fíjense cómo violaron todas las cosas, ¿no? En el juicio de Jesús violaron todas las cosas, y ahorita les voy a mostrar cosas a nivel jurídico y bíblico que ellos negaron, ¿sí? Primero le consiguieron falsos testigos, y el que es falso testigo es grave, pero luego el sumo sacerdote, ¿sí?, después de la respuesta de Jesús, se rasgó las vestiduras. Y aquí quiero hacerles ver varios puntos. Mire, son 4 esencialmente irregularidades que se cometieron en este juicio de Jesús primario. Primero, a nadie se le podía juzgar de noche, y con Jesús lo hicieron. Aquí una vez dispusieron que era reo de muerte y empezaron a tomar acción por ellos mismos. Fíjate que lo escupieron, lo abofetearon, y además de eso lo estaban golpeando en su santa cabeza, ¿sí? Y estaban además tentándolo, le estaban dando puñetazos, y estaban diciendo: Cristo, ¿quién es el que te golpeó, no? Le estaban pegando varios y le estaban tratando de sacar la señal mesiánica, ¿sí? Es terrible esto que está pasando, y Jesús callado, hermano. La palabra callada frente a todo este tipo de injurias. Entonces, lo primero es que a nadie se le podía juzgar de noche, y con Jesús sí lo hicieron. Lo segundo, y esto es muy enriquecedor, hermano, a nadie se podía condenar a pena de muerte antes de Pascua. ¿Cómo le parece? La Pascua era al otro día, hermano, o en ese mismo día más tarde. Y a nadie se le podía juzgar de muerte antes de Pascua. ¿Cómo le parece? Y con Jesús lo hicieron. ¿Cómo le parece toda esa irregularidad? Otra, a nadie se podía condenar con un solo juicio. Y ahí de una vez ya lo tenían en lo que lo tenían. ¿Cómo le parece, hermano? Y otra, esto es muy tremendo. Con Jesús lo hicieron. Y otra, más grave que toda esta, y usted lo puede buscar en las escrituras: el sacerdote no podía por ningún motivo rasgar sus vestiduras, hermano, porque eran las vestiduras dadas por Dios, y lo hizo, hermano. ¿Cómo es posible que violaran tantas cosas? Pero ahora Dios quiere esclarecer estas verdades como nunca lo ha hecho,
porque Dios quiere mostrarle a su novia los secretos mayores del reino. Así que con nuestro Señor se cometieron todo tipo de irregularidades, hermano. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, dulce Jesús, tu palabra realmente es verdad. Tu palabra es santa, pura, verdadera, Señor. Déjanos pararnos por tu palabra. No nos dejes seguirte de lejos, como en ese momento Pedro, tu gran apóstol, lo hizo. Y lo hizo por causa de que en ese momento, a pesar de que tenía las llaves del reino de los cielos dadas en Jesús, por Jesús en Mateo 16:13 en adelante, todavía no estaba revestido del Espíritu Santo, lo cual vendría después. Padre, eres tan hermoso, eres tan bueno, tan justo, tan santo, tan verdadero, Señor. Gracias porque nos has revelado muchos secretos en esta noche y nos has permitido considerar las Escrituras con altísima profundidad, Señor. Oh, Señor, báñanos con tu sangre en esta noche. Oh, Señor, ayúdanos, perdona nuestra débil humanidad. Perdona, Señor, nuestra condición y míranos con agrado y míranos en misericordia en esta noche. Lo pedimos y lo rogamos con acciones de gracias. En el nombre de Cristo, si fui motivo de dolor a Cristo, Señor, perdónanos. Perdónanos si hemos sido motivo de dolor a Cristo. Oh Dios Todopoderoso, ten piedad y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De dolor a Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminare no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y torpe mi palabra ha sido, si al que sufrí en su dolor dejé, no me condenes tú por mi pecado y líbrame, oh Dios, del pecador. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos así a orar por la ofrenda en esta noche, el diezmo y la ofrenda en esta noche. Padre bueno, Señor Jesucristo, Señor, agradecidos por ese sacrificio, Padre Santo, por esa decisión, Padre bueno, que tú tomaste allí en el huerto de los olivos, Padre Santo, en el Getsemaní, Señor, donde fue esa victoria, esa grandiosa victoria, por la decisión que tú tomaste de salvar, Padre Santo, a la raza humana, Señor Jesús, y por el gozo que te fue propuesto, Padre Santo, de vernos a cada uno de nosotros en gloria contigo, Padre.
Señor, y queremos cumplir cada palabra, Padre Santo, de tu escritura. Señor, y sabemos que culto no es culto sin ofrenda, Padre Santo. Y Señor, queremos apartar el diezmo y la ofrenda para ti, Señor Jesucristo. Señor, como lo dicen así tus escrituras, Padre. Bendícenos en gran manera, bendice nuestras economías, nuestros hogares, Padre Santo, nuestras almas, espíritus y cuerpos. Lo pedimos y lo rogamos con acciones de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Amén. Señor Jesucristo los bendiga, recordando el servicio 8:30 de la noche. Vamos a orar para finalizar el servicio en esta tarde. Padre bueno, Señor Jesucristo, muy agradecidos contigo, Padre Santo, por la bondad y misericordia, Señor Jesucristo, que tuviste y que has tenido con cada uno de nosotros a lo largo del camino, Padre Santo. Señor, y por esa valentía, Padre Santo, que tuviste al ir y sufrir los horrores de la cruz, Padre Santo. Señor, algo que ningún otro ser, Padre Santo, podría haber soportado, Señor Jesucristo, tú lo hiciste por cada uno de nosotros. Y el inocente Padre pagó por los pecadores, Padre Santo, Señor, y fuimos comprados por tu preciosa sangre, Padre Santo. Permítenos aceptar ese sacrificio, Señor, y volverlo válido en nuestras vidas, Padre Santo. Porque la sangre está ahí, Padre Santo, pero nosotros tenemos que ir a esa sangre, Señor Jesús. Señor, y aceptarla y aceptar ese lavacro de tu sangre, de tu palabra en nuestras vidas, Señor Jesucristo, porque si no, no serviría de nada, Padre Santo. Señor, pero agradecidos estamos contigo, Padre Santo, por ese gran sacrificio que tú ya hiciste, Padre bueno, y tú nos estás esperando, Padre Santo, en gloria, Señor, y algún día, Señor, vendrás por nosotros, algún día ya no habrá más dolor ni más tristezas, y tú enjugarás nuestras lágrimas, Señor, que serán en ese momento de alegría, como así lo dice tu palabra, Padre bueno. Bendícenos en gran manera, permítenos estar dispuestos para el servicio de esta noche. Bendícenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Shalom Ubrahat. Dios los bendiga a todos. Nos vemos más tarde.